Jimmy Carter fue el presidente número 39 de la Unión Americana, tenía 100 años de edad. Solo el año pasado había fallecido su esposa Rosalind, con quien estuvo unido durante casi toda su vida, y hoy se rinden todos los homenajes correspondientes al expresidente demócrata Jimmy Carter de los Estados Unidos. Saludo al expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a las 6:47. Presidente Santos, buenos días. Buenos días, Ricardo. Presidente, anoche usted publicó en su cuenta de la red social X el siguiente mensaje con una foto. Lamentamos profundamente la muerte del expresidente Jimmy Carter, un adalid de la paz, un gran amigo de Colombia y un ser humano extraordinario. El mundo necesita más líderes como él. Y la foto es una foto suya con el expresidente Carter, con atriles presidenciales, con la bandera de Colombia de fondo. ¿Cómo es la historia de esa foto, presidente? ¿Esa fue la última visita del presidente Carter a Colombia? Sí, esa foto se tomó cuando él vino en el 2013. En el 2013 vino, yo lo invité a que viniera una semana antes de su visita que él quería hacer por un motivo que ahorita le cuento, porque estaba muy interesado en el proceso de paz. Entonces le dije, véngase y habla con las personas que están involucradas en el proceso. Podemos aprender mucho de usted. Usted tiene una gran experiencia porque participó y estimuló muchísimos procesos de paz. El más importante fue el tratado de paz que firmaron en Camp David entre Israel y Egipto. Sadat y el primer ministro Begin. Eso fue un acuerdo muy, muy importante que promovió Jimmy Carter. Entonces le dije que viniera, pero una semana antes, pero él vino especialmente a recibir como un reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud. Carter, cuando salió de la presidencia, se dedicó, entre otras cosas, a promover la salud a nivel mundial. Él decía que la salud era un derecho fundamental, sobre todo para los más pobres, y le dedicó buena parte de su vida a curar enfermedades raras. Aquí en Colombia había una enfermedad muy rara que se llamaba ceguera del río. Era una enfermedad que le daba pues, a la gente más marginada, y Colombia logró erradicar, fue el primer país de América Latina que logró erradicar esa enfermedad, y Carter entonces vino a hacerle un reconocimiento a Colombia y a recibir un reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud por ese motivo, porque él había promovido desde hacía muchos años la cura de esa enfermedad en los países donde existía. Colombia era uno de ellos, se erradicó, fue el primer país que erradicó y por eso vino. Entonces esa foto tiene un doble propósito, o sea, es dos motivos por los cuales él estaba aquí. El proceso de paz colombiano y la erradicación de esa enfermedad que se le dice ceguera del río. Ese fue el motivo de esa foto. Mire. Pero Carter había venido antes. Hay una anécdota muy interesante y hasta muy simpática sobre su primera visita a Colombia. Resulta que cuando yo estaba de periodista... ¿En qué año fue esa visita, presidente, la primera visita de Carter a Colombia? Durante la época del presidente Belisario Betancur. Estábamos en un restaurante que era uno de los primeros restaurantes de la zona rosa de Bogotá, que se llamaba Café Imperial. Estábamos Yamid Ahmad, que estaba en ese momento director de Caracol, y yo trabajaba en El Tiempo. Y estábamos almorzando y estábamos conversando sobre cómo podemos hacer una campaña para beneficiar a los niños en Colombia. Y en la conversación pues se nos ocurrió de pronto traer unos profesores chinos para que les enseñara ping-pong, y conversamos diferentes alternativas, y al lado de nosotros estaba
la directora de UNICEF en Colombia, que era la esposa de Ali Umar, Guiomar Jaramillo. Omar Jaramillo. Y ella nos escuchó, se paró y me dijo, me da muchísima pena, pero yo les escuché a ustedes decir que estaban planeando algún evento, alguna campaña a favor de los niños. Yo le tengo una. Es una campaña importantísima que nuestro director está promoviendo a nivel mundial. Y entonces le dijimos, ¿y de qué se trata? Y nos dijo que en la UNICEF, el señor James Grant, que era el director general, quería promover la vacunación masiva de los niños en su primera infancia, porque eso podía salvar millones y millones de vidas, y que lo que se necesitaba era estimular a la gente, a las mamás sobre todo, para que llevaran los niños a ser vacunados si el Estado proveía pues la facilidad para la vacunación. Se nos ocurrió que, hombre, sería una gran idea, y dijo Guiomar, lo importante aquí es que el sector privado se involucre, que los medios de comunicación se involucren para poderle llegar a las mamás. Entonces con Yami dijimos, listo, hacemos la campaña, e hicimos una campaña masiva, involucramos otros medios de comunicación, y eso resultó un súper éxito. Miles, cientos de miles de niños en todo el país fueron vacunados, y eso generó en UNICEF, el señor James Grant dijo, uy, este es un acontecimiento espectacular, vayamos a Colombia. Y le dijo, él, como Carter estaba muy involucrado en los temas de salud y de los niños, entonces le dijo a Carter que lo acompañara, y Carter vino a hacer ese como reconocimiento a Colombia por haber sido el primer país que promovió la vacunación masiva de los niños de primera infancia, que después otros países emularon, hicieron lo mismo. Entonces, esa fue su primera visita en la época de Betancourt. Fíjese usted, la primera visita del expresidente Carter a Colombia. Siendo presidente, tuvo una relación particular con América Latina y con Colombia. Hablábamos hace un rato, presidente Santos, de lo que significó el Tratado Torrijos-Carter firmado en el 77 para los pasos posteriores que llevaron a la entrega del canal, a la devolución del canal a los panameños en 1999, a finales de 1999. Pero también, hablando de Colombia en ese momento, tuvo que afrontar una situación que empezaba a ser complicada, porque claro, el narcotráfico venía de tiempo atrás, pero la guerra contra las drogas provenía de gobiernos anteriores, y en el gobierno Carter él tiene una relación con los presidentes de la época en Colombia, con el presidente Turbay, con el presidente López Michelsen, justamente porque empieza la época de la mano dura de Estados Unidos en contra del narcotráfico colombiano, de los narcos colombianos. Sí, pero el presidente Carter tenía una visión diferente a la tradicional, porque él era y fue uno de los primeros que mencionó la posibilidad de, por ejemplo, regular el mercado de la marihuana, y tenía una visión parecida a la que tiene hoy la Comisión Global de Drogas, a donde pertenece el presidente César Gaviria y pertenezco yo, y pertenecen muchos ex jefes de Estado, donde creemos que ese es un tema que hay que tratarlo también o prioritariamente como un tema de salud pública y no solamente un tema punitivo. Carter fue uno de los primeros que adoptó esa posición y vino a Colombia, inclusive estuvo reunido en esa visita de la foto, estuvo reunido con el presidente Gaviria. En ese momento yo no era parte de la Comisión Global de Drogas, hablando precisamente sobre ese tema. Y en el tratado Torrijos-Carter, efectivamente, pues Carter jugó un papel fundamental. El presidente López, había un personaje que Felipe Zuleta conoce muy bien, que jugó ahí también un papel importante, que se llamaba Carlos Pérez Nosagaray, muy amigo de Torrijos,
amigo del presidente López, y él era un diplomático en la sombra muy efectivo, que también jugó un papel muy importante para que ese tratado se produjera. Presidente, en esa visita del 2013, la visita de la foto que estábamos viendo en nuestro canal de YouTube y que usted publicó ayer en sus redes sociales, ahí la estamos viendo de nuevo, el presidente Carter ya estaba jugando un papel frente al proceso de paz con las FARC. Era un momento, tal vez estaban en las primeras etapas del diálogo formal, ya había pasado la fase del diálogo secreto con las FARC. ¿Cómo fue el acompañamiento y qué tan pendiente estuvo el presidente Carter de ese proceso? Que además, al final, llega la firma del acuerdo del Teatro Colón, primero el acuerdo de Cartagena, luego el acuerdo del Teatro Colón. Coincidiendo además usted con él en un hecho, y es que ambos fueron galardonados con el Premio Nobel de Paz. Sí, él estuvo muy pendiente del proceso, no se involucró personalmente tanto, aunque a veces me llamaba y me preguntaba cómo iba. La que estuvo muy involucrada fue su institución, pues el Centro Carter estuvo muy involucrado en el proceso, ayudando en diferentes temas, sobre todo el tema de la participación política, porque el Centro Carter tenía como unas prioridades, y tiene como unas prioridades, la promoción de la democracia, de las elecciones transparentes, y el Centro Carter sí estuvo ayudando mucho y muy involucrado en el proceso. El presidente personalmente pues se interesó mucho y preguntaba mucho, y cuando vino en las reuniones con diferentes protagonistas del proceso aquí en Colombia, le hicieron muchas preguntas sobre, por ejemplo, él promovió un cese al fuego en Sudán, en esa guerra terrible que todavía se mantiene después de tantos años, pero él promovió un cese al fuego ahí. Entonces, ¿cómo fue la administración de ese cese al fuego? Y le decían, él estuvo pues en Corea del Norte tratando infructuosamente de negociar algo con Corea del Norte sobre el aspecto nuclear. Estuvo en muchos procesos, entonces tenía mucha experiencia. Y esa experiencia, pues en cierta forma, o algunas de esas experiencias que eran aplicables al proceso de paz colombiano, pues se las transmitió a las personas que estaban involucradas en el proceso. Sí, expresidente, fíjese que el expresidente Carter fue recordado por su defensa y su lucha por los derechos humanos, por ser un demócrata, y quisiera preguntarle a propósito de la presidencia suya en la organización The Elders, si esa organización tuvo algún tipo de trabajo, algún tipo de colaboración con el expresidente Carter. Muchísimo, muchísimo. El presidente Carter fue uno de los fundadores de los Elders. Cuando Nelson Mandela en el año 2007 creó esa organización que se llama los Elders, y que yo en este momento estoy presidiendo a mucho honor, porque me considero un inmenso honor que me hayan elegido presidente, sucediendo a personas como Kofi Annan, como Mandela, como Desmond Tutu, pero el presidente Carter fue fundamental en la creación de esa organización. Fue muy activo durante los primeros 9 años de la organización. Él visitó muchos países, fue muy activo en tratar de negociar la paz entre palestinos y israelitas. Promovió mucho la solución de los dos países, de las dos naciones. Estuvo como elders, con otros elders en la China, estuvo en Corea del Norte, estuvo en muchos países del África. Fue muy activo y muy apasionado, porque eran los ideales que él defendía. Los elders tienen como sus ideales la promoción de los derechos humanos, la paz, la salud, el acceso de la gente a la justicia. Entonces eran principios y eran ideales donde el presidente, su tradición y su forma de pensar, y los elders pues
se juntaban y generaban como una especie de sinergia. O sea, fue muy importante y fue un elder emérito pues hasta el día de ayer, porque lo admirábamos mucho, lo apreciábamos mucho y jugó un papel fundamental para que los elders se posicionaran como un grupo pues especial en la diplomacia mundial. Hablando del legado del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, con nosotros, de su relación con América Latina, con Colombia, de la forma en la que promovió su centro para la democracia, que tuvo aristas en todo el mundo, incluso recientemente, como lo contábamos más temprano, jugó un papel fundamental develando la forma fraudulenta en la que Nicolás Maduro se hizo reelegir en Venezuela. De eso se trataba, de defender la democracia. Al final, el legado del expresidente Jimmy Carter, fallecido en las últimas horas. Señor presidente Juan Manuel Santos, muchas gracias. Le deseo un feliz año a usted y a su familia. A ustedes lo mismo, muchas gracias a ustedes y nos estamos viendo.